Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine la magnitud de la fuerza resultante en A. Si nos damos cuenta, en A tenemos dos fuerzas, una fuerza B y una fuerza C. Tenemos la magnitud de estas fuerzas y lo que nos pide es encontrar la fuerza resultante. Recuerden, cuando piden fuerza resultante debemos sumar las fuerzas, ¿sí? Pero en este caso estamos en tres dimensiones. O indistintamente si estamos en dos o en tres dimensiones, para sumar dos fuerzas, sumar o restar dos fuerzas en el plano, nosotros debemos encontrar sus componentes. En este caso, como estamos en tres dimensiones, debo encontrar sus componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, tanto para la fuerza B como para la fuerza C, ¿sí? Es el primer paso. Una vez que nosotros tengamos la fuerza en forma vectorial cartesiana, que esa es la manera correcta de decirlo, debemos sumar estas dos fuerzas y encontraremos la fuerza resultante y podremos encontrar la magnitud de dicha fuerza, ¿sí? Entonces, primer paso, debemos expresar estas fuerzas en forma vectorial cartesiana. En este caso, la fuerza B conozco su punto inicial y conozco su punto final. Para la fuerza C lo mismo, conozco su punto inicial y conozco su punto final. Entonces voy a encontrar el vector unitario AB, porque esa es la dirección que sigue la fuerza, y lo multiplicaría por la magnitud de la fuerza y tendría la fuerza B en forma vectorial cartesiana. Y lo mismo para la fuerza C. Multiplico la magnitud de la fuerza C que está aquí por la dirección. ¿Qué dirección? El vector unitario AC, porque recuerden que el vector unitario es la dirección de un vector. En este caso necesito el vector unitario AC, porque la fuerza C va desde A y termina en C. Entonces, vamos a hacer esto, pero primero vamos a hacer nuestro diagrama, ¿sí? Entonces, como estamos en tres dimensiones, colocamos nuestro diagrama, eje X, eje Y, eje Z. El siguiente paso va a ser identificar la posición de estos puntos, el punto A, el punto B y el punto C. Entonces, para determinar la posición de estos puntos, yo me fijo en estas distancias o cotas. Entonces, yo sé que la posición del punto A es 0i más 0j más 6k metros. ¿Por qué? Desde el origen, para llegar al punto A, ¿cuánto me muevo en el eje X? No me muevo en el eje X. Como no me muevo en el eje X, es 0i. Recuerden, i es para X. Ahora vamos con j, que es para el eje Y. Desde el origen, para llegar al punto A, ¿cuánto me muevo en el eje Y? No me muevo en el eje Y. Entonces, como no me muevo en el eje Y, es 0j. Listo. Y ahora vamos con K, que es el eje Z. Desde el origen, para llegar al punto A, ¿cuánto me muevo? Me muevo esta distancia que ya me dice que es de 6. Es por eso que aquí está 6 y es positivo. ¿Por qué? Porque desde el origen yo hago este movimiento y yo me estoy acercando hacia el eje Z. Cuando yo me acerco hacia uno de los ejes, yo digo que esta posición es positiva. Listo, ya tengo la posición del punto A. Vamos con el punto B. La posición del punto B es 3i menos 2j más 0k metros. ¿Por qué? Desde el origen, ¿cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto B? Me muevo esta distancia, que es igual a esta distancia y que tiene un valor de 3. Es por eso que es 3. ¿Y por qué es positivo? Porque al hacer este movimiento, yo me estoy acercando hacia el eje X, ¿sí? Entonces yo digo que esta posición es positiva. Listo, me quedo aquí, ¿no es cierto? Ahora vamos con el eje Y. ¿Cuánto me muevo? J, recuerden que es para Y. ¿Cuánto me muevo en el eje Y? Sería en este eje. Me muevo esta distancia que es de 2 metros. Es por eso que aquí está 2. ¿Y por qué es negativa? Porque recuerden que me había quedado aquí y luego hago un movimiento hacia acá. ¿Y qué estoy haciendo? Al hacer este movimiento me estoy alejando de mi eje Y. Cuando una posición se aleja del eje, yo digo que esta posición es negativa. Es por eso que es menos 2j. Y para llegar al punto B, ¿cuánto me muevo en el eje Z? No me muevo en el eje Z. Es por eso que es 0k. Y todas estas distancias son, perdón, todas estas posiciones son en metros. Y listo, vamos a hacer esto también para el punto C. El punto C tiene de coordenadas 2i más 3j más 0k metros. ¿Por qué? Desde el origen, ¿cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto C? Me muevo esta distancia, que es igual a esta distancia que tiene un valor de 2. ¿Y por qué es positiva? Porque desde el origen hago este movimiento y me estoy acercando hacia el eje X. Cuando yo me acerco hacia uno de los ejes, yo digo que la posición es positiva. Es por eso que es 2i. Luego vamos
recuerden, aquí me quedé, ahora vamos con el eje Y. Entonces, ¿cuánto me muevo en el eje Y? Me muevo esta distancia para llegar al punto C. Entonces, esta distancia tiene un valor de 3 metros. Es por eso que es 3 y es positiva. ¿Por qué? Recuerden que aquí me había quedado cuando me moví en el eje X, ahora me muevo en el eje Y. ¿Y qué estoy haciendo con este movimiento? Me estoy acercando hacia el eje Y. Cuando yo me acerco hacia uno de los ejes, yo digo que la posición es positiva. Es por eso que es más 3J. Y K, que es que en el eje Z, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto C? No me muevo en el eje Z, por lo tanto es 0K metros. Listo. Ahora recordemos que tengo una fuerza desde A hacia B y tengo otra fuerza desde A hacia C. Esta fuerza se conoce como fuerza B igual a 840 newtons y esta fuerza C igual a 420 newtons. Y con esto ya está nuestro diagrama completo para poder trabajar y resolver este ejercicio. Entonces, ahora vamos a comenzar con el desarrollo, ¿sí? Entonces, el primer paso, debemos expresar la fuerza B y la fuerza C en forma vectorial cartesiana, ¿sí? Porque estas son magnitudes. Entonces, cálculo de la fuerza B en forma vectorial cartesiana. Entonces, mi fuerza B en forma vectorial cartesiana, ya les dije anteriormente, es igual a la magnitud de la fuerza B por la dirección. La dirección es el vector unitario. En este caso, el vector unitario, ¿cuál vector unitario? La fuerza B va desde A hacia B. Entonces, necesito el vector unitario AB. ¿Sí? Entonces, vamos a reemplazar los datos que conocemos. La fuerza B yo sé que tiene una magnitud de 840 newtons, mientras que el vector unitario AB, es decir, el vector unitario entre dos puntos, va a ser igual a ¿qué? Al vector posición AB, porque va desde A hacia B, dividido para la magnitud de dicho vector, es decir, en este caso del vector AB. Entonces, ¿cómo se calcula un vector posición? Un vector posición entre dos puntos, recuerden, es punto final menos punto inicial. Donde está la flechita es el punto final y donde no está la flecha es el punto inicial. En este caso sería la posición de B, que es el punto final, menos la posición de A, que es el punto inicial. Y la posición de B y la posición de A es justamente estos que están aquí. Simplemente reemplazo aquí y ya tengo la posición de B menos la posición de A. Ahora hago la respectiva resta. I con I, J con J y K con K. Entonces tengo lo siguiente. Vamos con I. El 3 baja, menos por más, menos el 0 baja. Vamos con J. El menos 2 baja, menos por más, menos el 0 baja. Vamos con K. El 0 baja, menos por más, menos el 6 baja. Y ya tengo cada una de las componentes. Realizo la respectiva suma o resta algebraica. Y yo sé que mi vector posición AB ha sido de 3i menos 2j menos 6k metros. ¿Sí? Y ahora que yo conozco el vector posición, yo voy a calcular la magnitud de este vector. Recuerden que la magnitud de cualquier vector, ¿a qué es igual? Es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De sus componentes. Si estamos en dos dimensiones sería i y j. Pero en este caso, como estamos en tres dimensiones, tenemos tres componentes, i, j y k. Entonces, estos valores los elevo al cuadrado y los sumo. Así se saca la magnitud de cualquier vector, un vector fuerza, un vector posición, no importa, así siempre se va a sacar su magnitud. Entonces yo no podía reemplazar acá porque yo todavía no sabía las componentes. Ahora que ya conozco sus componentes, es la raíz cuadrada de sus componentes sumadas y elevadas al cuadrado. Entonces todo esto me da un valor de 7 metros. Ahora realizo la respectiva división. Metros con metros se simplifican y la componente I, la componente en J y la componente en K divido para este denominador y tengo el siguiente vector unitario. Ahora aplico la propiedad distributiva. Este 840 newtons multiplica la componente I, multiplica la componente J y multiplica la componente K. Y tengo mi fuerza B en forma vectorial cartesiana, ¿sí? Entonces, esta es la forma vectorial cartesiana, es decir, en componentes I, J y K. Sería 360I menos 240J menos 720K. Y afuera siempre va la unidad, que en este caso la fuerza se mide en newtons. Y ya tengo mi fuerza B en forma vectorial cartesiana. Lo que hice para mi fuerza B, voy a hacer para mi fuerza C. Entonces, recordemos, ya tengo la fuerza B en forma vectorial cartesiana, voy con mi fuerza C. Entonces, el siguiente paso es el cálculo de la fuerza C en forma vectorial cartesiana. Entonces, mi fuerza C en forma vectorial cartesiana, ¿qué va a ser igual? A la magnitud de mi fuerza C, que en este caso es 420 newtons, por su dirección. En este caso, ¿qué dirección? Cuando digo dirección, me refiero al vector unitario. ¿Y cuál vector unitario? Me fijo en mi fuerza C. Va desde A hacia C. A es entonces el vector unitario AC.
Entonces, reemplazo datos. La fuerza C tiene una magnitud de 420 newtons. El vector unitario AC va a ser igual al vector posición AC dividido para la magnitud del vector posición AC. Entonces, ¿cómo se calculaba un vector posición entre dos puntos? Ya les dije, punto final menos punto inicial. El punto final es donde está la flecha. Sería la posición de C menos la posición de A. ¿Sí? Posición de C menos posición de A. Punto final menos punto inicial. Entonces, aquí en posición siempre debo colocar las componentes I, J y K, ¿sí? Entonces, la posición de C está aquí, menos la posición de A está acá. Y ahora realizo la resta I con I, J con J y K con K. ¿Y qué tengo? El 2 baja, menos por más, menos el 0 baja. El 3 baja, es con J ahora. Menos por más, menos. Y el 0 baja. Y con K sería el 0 baja. Menos por más, menos. El 6 baja y eso sería para acá. Todo eso se mide en metros. Realizo la respectiva suma o resta algebraica y yo sé que mi vector posición AC ha sido igual a 2i más 3j menos 6k metros. Ahora puedo calcular la magnitud de este vector porque ya conozco sus componentes. Entonces la magnitud de este vector va a ser igual a la raíz cuadrada de cada una de sus componentes. Recuerden que cada una de estas componentes se miden en metros. Entonces sería 2 metros al cuadrado más 3 metros al cuadrado menos 6 metros al cuadrado. Resuelvo esto, es decir, elevo al cuadrado y lo sumo y saco la raíz cuadrada. Y yo sé que esto va a dar un valor de 7 metros. Ahora realizo la respectiva división. Metros con metros se simplifican. Y la componente I, J y K divido para este denominador. Y ya tengo, y este sería mi vector unitario AC. 2 séptimos I más 3 séptimos J menos 6 séptimos K. Ahora realizo la propiedad distributiva. Este 420 newtons multiplica cada una de las componentes, es decir, a la componente en I, a la componente en J y a la componente en K. Y yo ya tengo mi fuerza C en forma vectorial cartesiana que sería 120I más 180J menos 360K newtons. Entonces ya tengo mi fuerza C en forma vectorial cartesiana. Entonces resumamos. Fuerza B en forma vectorial cartesiana, aquí está. Mi fuerza C en forma vectorial cartesiana, aquí está. Ahora sí puedo encontrar la fuerza resultante. Debo sumar las dos fuerzas y ya están en forma vectorial cartesiana. Ahora sí puedo sumarlas. Vamos a hacer el cálculo de la magnitud de la fuerza resultante, ¿sí? Entonces, mi fuerza resultante aquí va a ser igual a mi fuerza B más mi fuerza C, obviamente en forma vectorial cartesiana. Aquí están estos valores, simplemente reemplazo. Todo esto es mi fuerza B más todo esto es mi fuerza C. Y todo esto se mide en newtons. Entonces, sumo I con I sería 360 más por más baja el 120. Ahora con J, menos 240 baja, más por más el 180 baja. Y vamos con K, menos 720 baja, más por menos y el 360 baja. ¿Listo? Si recuerden, I con I, J con J y K con K. Realizo la respectiva suma o resta algebraica y yo sé que mi fuerza resultante es de 480I menos 60J menos 1080K newtons. Pero recuerden, esto es un vector y que me está pidiendo una magnitud, es decir, un solo número. Y ya sabemos cómo calcular la magnitud de cualquier vector. La magnitud de la fuerza resultante o de cualquier vector va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De cada una de sus componentes elevadas al cuadrado y se suman. Entonces, 480 newtons al cuadrado más la componente J sería menos 60 newtons al cuadrado más la componente en K sería menos 1080 newtons al cuadrado. ¿Sí? Entonces, resolviendo esta parte de aquí, yo sé que mi fuerza resultante es de 1183.38 newtons. Ahora debemos expresar correctamente el resultado. Esto ya lo vimos en el capítulo 1. Había dos condiciones. Primera, solo se debe dejar con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números. Y segunda, el valor debe estar comprendido entre 0.1 y 1000. En este caso aquí se pasa de 1000, por lo tanto yo debo usar un prefijo adecuado. Entonces, cumpliendo con las dos reglas, yo sé que mi fuerza resultante es de 1.18 kilonewtons. ¿Sí? Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo, si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.